No pudimos comprar regalos para tus hijos este año, dijo mi mamá. Luego, vi a los hijos de mi hermano abrir iPads y zapatos de diseñador. Papá se rió y dijo, sabes que los tiempos son difíciles. Recogí nuestros abrigos, nos fuimos, y a la mañana siguiente, publiqué algo que hizo que todos mis parientes me llamaran en cuestión de minutos. Soy Caleb, tengo 32 años, y juro que mi familia ha convertido en un deporte el recordarme cuál es mi lugar en la jerarquía. ¿Saben cómo algunas familias bromean sobre el hijo predilecto y el hijo olvidado? En la mía no es una broma. Es prácticamente una tradición a estas alturas. Mi hermano, Ethan, es el mariscal de campo estrella de sus vidas, y yo, bueno, yo soy el tipo al que llaman cuando necesitan que les arreglen el wifi. La Navidad pasada debería haber sido mi primera pista de que las cosas solo iban a empeorar. Mi esposa y yo habíamos pasado semanas ahorrando para comprar regalos decentes para todos, a pesar de que no nos sobra precisamente el dinero. Ella tejió bufandas a juego para mi mamá y mi papá. Yo encontré ese raro disco de vinilo que mi papá había estado buscando desde los 80, y a los hijos de mi hermano les compramos el set de Lego que llevaban pidiendo todo el año. La sala de estar olía a canela y pino cuando entramos, con los brazos cargados de bolsas, sintiéndonos orgullosos de haberlo logrado con nuestro presupuesto. Pero cuando llegó el momento de intercambiar regalos, mi mamá se aclaró la garganta y dijo, Caleb, cariño, lo siento mucho. No pudimos comprar regalos para tus hijos este año. Lo dijo tan suavemente, como si estuviera anunciando una tragedia. Yo solo asentí, les dije a mis hijos que se quedaran quietos y pretendí que no me dolió. Pensé, bueno, los tiempos son difíciles. Quizás de verdad no pueden. Luego, vi a los hijos de Ethan rasgar el papel de regalo como si fuera un anuncio de la mañana de Navidad. iPads, zapatillas de diseñador, chaquetas de cuero personalizadas con sus iniciales bordadas en la espalda. Toda la sala era una montaña de cajas, y Ethan estaba sentado en medio como Papá Noel, sonriendo y atribuyéndose el mérito de la mitad de ellos, aunque yo sabía que mamá y papá habían contribuido. Me quedé sentado allí con una extraña sonrisa pegada en la cara, mientras el estómago se me retorcía en un nudo. Mi hija, Emma, intentó ocultar su decepción, pero tiene 7 años. La sutileza no es exactamente su punto fuerte. Me miró con esos grandes ojos llorosos, como si me preguntara qué había hecho mal. Mi hijo, Max, simplemente se quedó en silencio, con sus manitas todavía aferradas al libro envuelto que le habíamos comprado al abuelo. Cuando nos levantamos para irnos, papá soltó una risita, como si acabara de contar un chiste que yo no había entendido. Sabes que los tiempos son difíciles, hijo, dijo, dándome una palmada en el hombro. El año que viene será mejor. Me mordí la lengua tan fuerte que pude saborear la sangre. Porque esta es la cuestión, sé exactamente lo difíciles que son los tiempos para ellos. Papá acababa de recibir un bono en el trabajo. Mamá todavía publica fotos de sus días de spa cada 2 semanas. Y acabo de ver a Ethan presumiendo en Facebook de la parrilla personalizada que instaló en su nueva camioneta, esa para la que papá fue cofirmante del préstamo. Esa noche conduje a casa en silencio. Mi esposa ni siquiera encendió la radio, solo extendió la mano y apretó la mía una vez. Los niños se durmieron en el asiento trasero, con sus cabecitas apoyadas una contra la otra. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho, más pesado que la ira. Era una sensación hueca, de entumecimiento, como si algo dentro de mí finalmente hubiera hecho clic. Esa noche, me quedé despierto hasta tarde, revisando fotos familiares antiguas, preguntándome cuándo exactamente dejé de ser su prioridad. ¿Fue cuando elegí una escuela de oficios en lugar de la universidad como Ethan? ¿Fue porque trabajo como mecánico en lugar de ingeniero? O quizás es simplemente porque no los hago quedar bien en las fiestas familiares. A la mañana siguiente, me desperté con una serie de mensajes en el chat grupal de la familia. Fotos de los hijos de Ethan presumiendo de sus nuevos regalos. Mamá deshaciéndose en halagos sobre lo bendecida que se sentía. Papá haciendo bromas sobre los pequeños ayudantes de Papá Noel. Nadie mencionó a mis hijos. Ni una palabra. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Podría haberlo dejado pasar, pero algo dentro de mí estaba harto de seguirles el juego. No iba a tragarme esta como todos los demás años. Y fue entonces cuando se me ocurrió la idea, una pequeña chispa al principio,
pero cuanto más lo pensaba, más se convertía en un plan. La semana después de Navidad siempre era cuando teníamos el almuerzo familiar informal. En mi familia, eso significa que todos se reúnen en casa de mamá y papá, se quejan del clima y fingen que no pasó nada incómodo en Navidad. Normalmente, habría buscado una excusa para no ir, pero mi esposa sugirió que fuéramos. Quizás aclare el ambiente, dijo amablemente, aunque la mirada en sus ojos me decía que ella tampoco lo creía. Así que fuimos. Llegué al camino de entrada de mis padres y vi la camioneta nueva de Ethan, estacionada orgullosamente al frente, esa con la parrilla personalizada y llantas que probablemente costaban más de lo que vale mi auto. Él estaba afuera, sosteniendo una cerveza como si estuviera esperando para presumir. Mira esto, hermanito, dijo tan pronto como salí del coche. Golpeó el espejo lateral. Papá también me ayudó a mejorar la suspensión. Se conduce como un sueño. Deberías pensar en cambiar el tuyo. Asentí con los labios apretados, tratando de no pensar en el hecho de que había estado remendando mi viejo hatchback solo para mantenerlo en funcionamiento. Adentro, mamá ya estaba poniendo la mesa, tarareando alegremente como si no acabara de decirles a mis hijos que Papá Noel se había olvidado de ellos este año. Durante el almuerzo, la conversación seguía volviendo a Ethan, su ascenso, su camioneta, el colegio privado en el que estaba pensando inscribir a sus hijos. Mamá estaba prácticamente radiante, haciendo preguntas, presumiendo como si fuera ella la que había conseguido el ascenso. Cuando mi esposa mencionó de manera muy casual que Max había recibido un premio en la escuela por asistencia perfecta, mamá sonrió cortésmente y luego inmediatamente volvió a hablar de los hijos de Ethan. ¡Qué bien, querida! Ah, Ethan, ¿les contaste a todos sobre el recital de piano de Sophie? Era como si mis hijos fueran invisibles. Vi a Emma trazando pequeños círculos en el mantel con el dedo, con la cara inexpresiva. Luego vino la parte que todavía hace que apriete la mandíbula cuando lo pienso. Mamá se levantó a mitad del postre y tintineó su copa para llamar la atención. Ya que estamos todos juntos, dijo dulcemente, queríamos que todos supieran que hemos decidido crear un fondo familiar. Fruncí el ceño. ¿Un qué? Papá sonrió como si estuviera anunciando una campaña de caridad. Un fondo familiar. Todos aportan un poco cada mes para que podamos ayudarnos mutuamente cuando los tiempos sean difíciles. Emergencias, cumpleaños de los niños, vacaciones. Ya sabes, para que las cosas sean justas. Se me revolvió el estómago. Justas, repetí lentamente. Sí, dijo mamá, mirándome directamente. Sabemos que has estado pasando por algunas dificultades este año, Caleb. Y queremos asegurarnos de que todos podamos apoyarnos mutuamente. Por un segundo, casi me sentí conmovido, hasta que Ethan habló. Sí, y ayudará a cubrir cosas como cuando los niños necesiten nuevas tabletas para la escuela o, ya sabes, cuando alguien quiera celebrar una gran fiesta de cumpleaños. Parpadeé. Espera un momento. ¿Estamos hablando de un fondo para los iPads de tus hijos? La cara de mamá se tensó. No seas dramático. Todos se beneficiarán. ¿En serio? Porque la semana pasada mis hijos no recibieron ni un par de calcetines, pero tus nietos recibieron chaquetas de diseñador. No estaba gritando, pero mi voz era más afilada de lo que pretendía. La habitación se quedó en silencio por un instante. Luego, papá soltó una risita como si yo hubiera contado un chiste. ¿Sabes que tuvimos que recortar gastos este año, hijo? ¿Recortar en qué? Respondí de inmediato. ¿En tus vacaciones? ¿En las mejoras de tu camioneta? Ethan levantó las manos, sonriendo con aire de suficiencia. Oye, no te desquites conmigo solo porque a mí me va bien. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no iba a haber ninguna aclaración de ambiente. No veían lo que estaban haciendo, o peor, lo veían y no les importaba. Dejé el tema por el bien de los niños. Pero cuando llegamos a casa, me senté en el garaje durante media hora antes de entrar. Mi esposa finalmente salió y se sentó a mi lado en el frío escalón. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. No, admití. Pero creo que sé lo que tengo que hacer.
durante las siguientes semanas, el chat grupal explotó con actualizaciones sobre la vida de Ethan, fotos de los niños en clases de esquí, mamá pidiendo a todos que contribuyeran para el disfraz del recital de baile de Sophie, un recordatorio sobre el fondo familiar con una cantidad de contribución sugerida que era ridículamente alta considerando nuestro presupuesto. Al principio no respondí, pero una noche mamá me llamó directamente. Caleb, cariño, ¿viste el mensaje sobre el fondo familiar? Realmente necesitamos poner esto en marcha. Tu hermano ya contribuyó. Por supuesto que lo hizo, murmuré. Mamá suspiró. Solo queremos que todos tengan las mismas oportunidades. No querrás que tus hijos se sientan excluidos, ¿verdad? De hecho, me reí de eso. Un sonido corto y sin humor. Ya están excluidos, mamá. ¿Te aseguraste de eso en Navidad? Se quedó en silencio por un momento. No seas cruel, Caleb. Sabes que amamos a tus hijos. Solo estamos tratando de... ¿De qué? ¿De mantener a Ethan en un pedestal? ¿De asegurar que nunca tenga que pagar por nada él solo? Su voz se volvió aguda. Cuida tu tono. Estamos haciendo lo mejor para la familia. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Pero me temblaban las manos y me di cuenta de que esto ya no era solo favoritismo. Esto era manipulación. No solo estaban ignorando a mis hijos, estaban tratando de hacerme financiar la vida de Ethan. Unos días después, papá me envió un mensaje que hizo que me hirviera la sangre. Hola, hijo. Solo un recordatorio sobre el fondo. Pensamos que, como los hijos de Ethan tienen algunos gastos grandes próximamente, podrías duplicar tu contribución del primer mes. No querrás que se lo pierdan, ¿verdad? Me quedé mirando la pantalla, sintiendo de nuevo ese clic frío y hueco, como la noche de Navidad. No iba a dejar que me hicieran sentir culpable para pagar por los iPads de sus hijos mientras los míos eran ignorados. Y fue entonces cuando la idea que había estado latente en el fondo de mi mente volvió a encenderse. Más grande, más nítida, más enfocada esta vez. No solo quería retirarme. Quería que sintieran lo que nosotros sentimos. Unas semanas después, recibí un mensaje de mamá que simplemente decía, cena familiar este sábado. Vienen todos. Sin explicación, sin contexto, solo una expectativa. Casi no fui. Una parte de mí quería quedarme en casa, pedir comida para llevar y ver una película con los niños. Pero mi esposa me convenció. Si no vas, solo dirán que estás siendo dramático. Así que fuimos. Cuando llegamos, la casa bullía de actividad. La mesa estaba puesta como un festín de fiesta, mucho más elegante de lo habitual. Velas, porcelana de verdad, todo el montaje. Estaba confundido hasta que entré en la sala y vi una enorme pila de cajas envueltas contra la pared. ¿Qué es todo esto?, pregunté lentamente. Mamá sonrió radiante. Oh, queríamos hacer algo especial para los nietos. Para compensar la Navidad. Sentí una cautelosa chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, realmente habían escuchado. Quizás esta era su forma de disculparse por dejar a mis hijos fuera. Entonces vi a los hijos de Ethan entrar corriendo en la habitación, gritando de emoción. ¿Ya es hora? ¿Podemos abrirlos ya? Mamá aplaudió. Adelante. El papel voló por todas partes. Auriculares nuevos y brillantes. Ropa de marca. Una maldita Nintendo Switch. Miré a mis hijos. La cara de Emma se iluminó por una fracción de segundo, como si pensara que esto también era para ellos. Se sentó de rodillas, esperando, paciente. Entonces me di cuenta de que no había regalos para mis hijos. Ni una sola caja con su nombre. ¿Dónde están?, comencé, con la voz tensa. Mamá debió leerme la mente. Sonrió con simpatía. Oh, cariño. Pensamos en esperar para comprar algo para los tuyos hasta que el fondo familiar esté establecido. No queremos que se sientan menospreciados si no podemos igualar lo que reciben los hijos de Ethan. Simplemente la miré fijamente. Así que les diste todo a los hijos de Ethan ahora, y los míos tienen que esperar. Papá intervino como si esta fuera una solución perfectamente razonable. Exactamente. De esa manera podemos asegurarnos de que todo sea justo.
Me reí. No pude evitarlo. Una risa amarga e incrédula que hizo que todos se giraran para mirarme. ¿Justo? ¿A esto lo llamas justo? Ethan levantó una ceja. Vamos, Caleb. Son solo regalos. No hagas un drama de esto. Pero era un drama. La cara de Emma se descompuso. No lloró, no delante de todos, pero vi cómo sus pequeños hombros se hundían mientras se deslizaba del sofá y se iba a sentar junto a la ventana. Max se quedó allí con cara de piedra, agarrando el borde de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mi esposa me miró a los ojos, con la mandíbula apretada, pero no dijo nada. Sabía que este era mi momento. Me levanté lentamente. Nos vamos. Mamá parpadeó. No seas ridículo. La cena está casi lista. No, dije, esta vez más fuerte. Nos vamos ahora mismo. Reuní a los niños, ignorando la risita de Ethan detrás de mí, y los acompañé hasta el coche. Mi esposa me siguió en silencio. Durante todo el trayecto a casa, nadie habló. No fue hasta que llegamos a casa y los niños estaban en la cama que finalmente dejé que la ira estallara. Estoy harto, dije, caminando de un lado a otro en la cocina. Estoy completamente harto de esto. Esta vez no se olvidaron. Lo planearon. Nos invitaron para ver a nuestros hijos sentarse con las manos vacías mientras los de Ethan lo tenían todo. Mi esposa asintió sombríamente. Lo sé, y esperaban que sonrieras mientras lo hacías. Me senté bruscamente en la mesa, pasándome una mano por el pelo. He estado tragándome esto durante años. Las pequeñas indirectas, el favoritismo, la forma en que tratan a Ethan como si no pudiera hacer nada mal. Pero esta noche, me interrumpí, negando con la cabeza. Esta noche fue diferente. Ella se inclinó hacia adelante, con voz tranquila pero firme. Entonces deja de permitir que lo hagan. Deja de estar ahí para ellos cuando ellos no están ahí para ti. Sus palabras se quedaron conmigo. A la mañana siguiente, me desperté con 3 llamadas perdidas de mamá, una de papá y un alegre mensaje de Ethan. Siento si pusimos las cosas incómodas anoche, decía el de mamá. Reaccionaste de forma exagerada, pero no te lo tomes como algo personal. Los niños estaban encantados. Me quedé mirando el mensaje hasta que mi teléfono se atenuó y se bloqueó. Y luego llegó la gota que colmó el vaso. 2 días después, mientras estaba en el trabajo, mi teléfono vibró con una notificación del chat grupal de la familia. Era una foto de una fiesta gigante en el patio trasero. Globos, pancartas, bandejas de catering alineadas en una mesa. Mamá había puesto como pie de foto, fiesta sorpresa para Sophie. No podíamos esperar. Se lo merece. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. La fiesta de Sophie, de la que habían estado hablando durante semanas, para la que me pidieron que contribuyera a través del fondo familiar. No les había enviado ni un céntimo, y de todos modos celebraron la fiesta. Y ni siquiera nos lo habían dicho. Revisé las fotos, sintiendo que el pecho se me oprimía. Había fotos de los hijos de Ethan abriendo más regalos, mamá y papá sonriendo, parientes que no había visto en meses riendo en el fondo. No había ni una sola silla vacía en esa fiesta, excepto las que mi familia debería haber estado ocupando. Esa noche, Emma se subió a mi regazo y preguntó, «Papi, ¿por qué ya no vamos a las fiestas divertidas?» No tenía una respuesta para ella. Algo dentro de mí se endureció. Esto ya no era solo favoritismo. Esto era exclusión, deliberada, calculada. Y me di cuenta de algo. No iban a cambiar. No por sí solos. Si quería que mis hijos dejaran de sufrir, si quería dejar de sentirme como el hijo olvidado, iba a tener que hacer algo drástico, algo que no pudieran ignorar. Y fue entonces cuando el plan realmente comenzó a tomar forma. La semana después de la fiesta de Sophie, la casa se sentía más pesada. No era solo yo. Los niños también estaban más callados. Emma dejó de preguntar cuándo volveríamos a ver a la abuela y al abuelo. Max se mantenía a lo suyo, leyendo en su habitación, apenas saliendo excepto para las comidas. Mi esposa y yo intercambiábamos esas miradas cargadas, del tipo en que no se necesitan palabras porque ambos sabíamos que algo había cambiado permanentemente.
Seguí con mi rutina en el trabajo, pero incluso mis compañeros notaron que algo andaba mal. ¿Estás bien, amigo?, me preguntó mi colega Drew mientras cerrábamos el taller una noche. Me encogí de hombros, murmuré algo sobre asuntos familiares y me fui antes de que pudiera insistir. La peor parte era el chat grupal. Cada día, sin falta, aparecía un nuevo mensaje. Fotos de la inauguración de la casa de Ethan. Clips de los niños jugando con su nueva Switch. Mamá pidiendo a todos su opinión sobre las vacaciones familiares que estaban planeando para la primavera. Unas vacaciones a las que claramente no estaba invitado. Al menos no todavía. Finalmente, silencié el chat. No me salí. Todavía no. Pero no podía soportar otra actualización alegre mientras mis hijos se sentaban en casa preguntándose por qué no estaban incluidos. Una noche, volví a sentarme en el garaje, mirando las herramientas colgadas en la pared. El leve olor a aceite y grasa me anclaba. Mi esposa salió y se apoyó en el marco de la puerta. No puedes seguir haciéndote esto a ti mismo, dijo en voz baja. Lo sé, mi voz sonaba plana. Pero si dejo de aparecer por completo, solo les daré más munición. ¿Ven? Caleb está siendo difícil otra vez. Caleb no quiere ser parte de la familia. Se acercó, se sentó a mi lado y puso una mano en mi rodilla. No les debes tu paz mental solo para evitar sus chismes. Sus palabras me golpearon como un martillo. Me di cuenta de que había estado actuando, asistiendo a eventos familiares, sonriendo con los dientes apretados, fingiendo que todo estaba bien, solo para que no me etiquetaran como el problema. ¿Y para qué? No impidió que excluyeran a mis hijos. No impidió que me pidieran dinero. No impidió que organizaran una fiesta a nuestras espaldas y lo publicaran como si fuera una gran victoria. Algo tenía que cambiar. Así que empecé poco a poco. Dejé de ofrecerme como anfitrión. Dejé de reorganizar mi horario de trabajo para asistir a sus eventos. Empecé a priorizar las actividades de mis hijos, incluso si eso significaba perderme una cena de domingo. Al principio, mamá se dio cuenta. Me llamó una tarde, con la voz afilada. Caleb, no te vimos en el almuerzo hoy. ¿Está todo bien? Sí, dije con calma. Max tenía que entregar un proyecto de ciencias. Nos quedamos en casa para terminarlo. Ella bufó. Bueno, podrías haber venido después. No queríamos, dije, interrumpiéndola. Hubo una pausa al otro lado de la línea, luego un frío, ya veo. Después de eso, supe de ella cada vez menos, pero alejarme no hizo que el dolor desapareciera mágicamente. Si acaso, lo empeoró porque ahora tenía espacio para sentirlo de verdad. Una noche, después de que los niños se durmieran, me senté en la mesa de la cocina revisando fotos antiguas en mi teléfono. Había una de hace 3 años, de mi padre sosteniendo a Max en su 5º cumpleaños. Ambos sonriendo, con glaseado en las mejillas de Max. En aquel entonces, todavía éramos todos cercanos. En aquel entonces, todavía creía que mis padres querían a mis hijos tanto como a los de Ethan. Dejé el teléfono y me quedé allí, mirando a la nada. Me di cuenta de que estaba de luto por algo que no estaba muerto. No todavía, pero quizás necesitaba estarlo. Ese fue el punto más bajo. El punto de quiebre llegó una semana después. Fue una mañana de sábado lluviosa cuando papá llamó. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. Hola, hijo, dijo casualmente, como si nada hubiera pasado. Escucha, el pago de la camioneta de Ethan venció un poco antes de lo que esperaba este mes. Estábamos pensando que esta sería una buena oportunidad para que el fondo familiar entrara en acción. Me quedé muy quieto. No hay fondo familiar, papá. Al menos no uno al que yo haya accedido. Suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Caleb, no hagas esto más difícil de lo necesario. Es solo un pago. ¿Puedes permitírtelo? De hecho, me reí. Me estás pidiendo a mí, el tipo cuyos hijos no recibieron nada por Navidad, que pague por la camioneta de Ethan. Sabes, tiene muchas cosas en su plato ahora mismo, dijo papá con irritación. No puede hacerlo todo solo. Mi mano se apretó sobre el teléfono. Yo tampoco. Pero a ti no parece importarte eso.
Cuida tu tono, espetó. Colgué sin despedirme. Me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo después de esa llamada, con el corazón latiendo con fuerza. Fue entonces cuando algo dentro de mí hizo clic por última vez. Esto ya no se trataba de paz. No se trataba de intentar mantener unida a la familia. Se trataba de respeto. Y no iba a conseguirlo hasta que dejara de pedirlo y empezara a tomarlo. Esa noche, mientras los niños veían una película, abrí mi portátil y empecé a revisar mis archivos, extractos bancarios, declaraciones de impuestos, registros de propiedad. Aún no estaba seguro de qué buscaba exactamente, pero sabía que necesitaba poner mis asuntos en orden porque, cuando finalmente hiciera mi jugada, quería que fuera imposible de ignorar para ellos. Una vez que tomé la decisión de dejar de mendigar respeto, fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. Me desperté a la mañana siguiente con una extraña claridad, como si finalmente hubiera soltado un peso que había estado cargando durante años. Lo primero que hice fue analizar a fondo nuestras finanzas. Me quedé despierto hasta tarde esa noche con mi portátil, revisando todo línea por línea. Por primera vez, no solo estaba tratando de sobrevivir. Estaba pensando estratégicamente. Si mi familia iba a seguir tratándonos como ciudadanos de segunda clase, entonces me aseguraría de que fuéramos lo suficientemente fuertes como para no necesitarlos nunca más. Eliminé todo lo que no era esencial. Suscripciones antiguas, compras impulsivas. Todo fuera. Llamé a un amigo que me había estado pidiendo que le ayudara por mi cuenta con restauraciones de coches, y le dije que sí. Los fines de semana que antes pasaba en eventos familiares, ahora los pasaba en el taller, con las manos hundidas en grasa de motor. Pero por primera vez, no me importaba. Cada dólar extra que ganábamos iba directamente a los ahorros. Mi esposa fue la primera en notar el cambio. Pareces más ligero, dijo una noche mientras estábamos sentados juntos en el sofá. Lo estoy, admití. Es como si finalmente hubiera dejado de jugar su juego. El trabajo extra comenzó a dar frutos más rápido de lo que esperaba. En pocos meses, habíamos ahorrado lo suficiente para saldar la última parte de la deuda que arrastrábamos desde que nació Emma. Por primera vez en años, teníamos un respiro, y ese respiro me dio ideas. Uno de los chicos con los que trabajaba mencionó que un pequeño taller comercial al otro lado de la ciudad buscaba nuevo dueño. No era lujoso, pero tenía buena estructura, 3 bahías, una sala de espera y una base de clientes leales. El dueño se jubilaba y quería venderlo barato. Al principio, dudé. Comprar un negocio parecía algo enorme, arriesgado, pero fue mi esposa quien me empujó. Llevas años dirigiendo la mitad de este taller, dijo. ¿Por qué no dirigir el tuyo? Así que lo hicimos. Junté cada centavo de nuestros ahorros, conseguí un pequeño préstamo y firmé los papeles. Así de simple, nos convertimos en dueños de un negocio. Los primeros meses fueron duros. Días largos, noches más largas, pero era nuestro. Puse todo mi empeño en ese taller. Herramientas nuevas, pintura fresca en las paredes, un logo que Emma ayudó a diseñar. Max montó un pequeño rincón con café gratis y libros para colorear para los hijos de los clientes. La noticia se corrió rápidamente. A la gente le gustaba que fuéramos locales, familiares y honestos. En 6 meses, el negocio estaba en auge. Contraté a 2 chicos más para ayudar con la carga de trabajo e incluso logré darme un modesto aumento de sueldo. Y con cada semana que pasaba, me sentía un poco más erguido. No se trataba solo del dinero, aunque eso definitivamente ayudaba. Se trataba de control. Por primera vez, no dependía del horario de nadie más, de la aprobación de nadie más. Mientras tanto, mis padres seguían enviando mensajes ocasionales sobre actualizaciones familiares, pero noté que el tono había cambiado. Había menos presunción, más sondeo. ¿Cómo va el taller?, preguntaba papá. ¿Buen negocio? Mantenía mis respuestas cortas. Bien, respondía. Nada más. Cuanto menos les daba, más curiosos parecían. Luego llegó el momento que me hizo darme cuenta de cuánto habían cambiado las cosas. Un viernes por la noche, estábamos cerrando el taller cuando un cliente entró a última hora con un coche que necesitaba reparaciones urgentes. Me quedé hasta tarde para terminarlo yo mismo.
Y cuando el hombre volvió a recogerlo, me entregó efectivo y dijo, acabas de salvar mi fin de semana, amigo. Quédate con el cambio. Era una propina de $100. Conduje a casa esa noche con grasa todavía en las manos, sonriendo como un idiota. Mi esposa me recibió en la puerta y, cuando le mostré el dinero, se rió y me abrazó tan fuerte que casi lo dejó caer. Entonces me di cuenta. Ya no solo estábamos sobreviviendo. Estábamos ganando. Los niños también lo notaron. Emma empezó a hablar de ahorrar para un teclado para tomar clases de piano. Max preguntó si podíamos construir una casa en el árbol en el patio trasero. Pequeñas cosas, pero se sentían como una prueba de que finalmente estábamos avanzando. Y cada vez que veía sus sonrisas, sentía que mi determinación se endurecía porque, mientras nosotros construíamos algo real, mis padres y Ethan seguían jugando su juego. Todavía enviaban invitaciones a eventos. Nos encantaría que asistieras, siempre con un precio adjunto. Contribuye al fondo. Trae un plato. Ayuda a limpiar. Ignoré la mayoría de ellas. Entonces, una tarde, mamá llamó. Casi no contesto, pero la curiosidad pudo más. Caleb, dijo, con un tono excesivamente alegre. Estamos planeando una gran cena familiar el próximo mes. A tu padre y a mí nos encantaría que vinieras. Ha pasado demasiado tiempo. Dije sin comprometerme. Y añadió, bajando la voz, Ethan mencionó que te ha ido bien con el negocio. Estamos muy orgullosos de ti. Ahí estaba. El sondeo. Gracias, dije con calma. Bueno, continuó, estábamos pensando que podría ser agradable hacer una pequeña recaudación para el fondo familiar mientras todos están juntos. Ya sabes, ya que las cosas te van tan bien. Quizás podrías marcar la pauta con una generosa contribución. De hecho, sonreí porque en ese momento me di cuenta de algo. Todavía pensaban que yo era el mismo Caleb que abriría silenciosamente su billetera solo para mantener la paz. Pero ya no era ese tipo. Ahora tenía una ventaja, dinero, independencia, un negocio que crecía cada día y un plan formándose en mi mente, más nítido y detallado con cada interacción. Si querían exhibirme en su pequeña cena, bien. Les daría algo de qué hablar. La llamada con mamá se quedó en mi cabeza durante días. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como si me estuviera invitando a interpretar un papel en alguna actuación familiar. Supe entonces que no solo iba a rechazar su solicitud de contribución generosa. Iba a usar esa cena como el escenario para algo más grande. Así que empecé a prepararme. Lo primero que hice fue sentarme con mi esposa y contarle todo lo que estaba pensando. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, con una pila de facturas a un lado y los niños durmiendo arriba. Creo que esperan que vaya a esta cena y les entregue dinero, dije. Ella levantó una ceja. ¿Y qué vas a hacer? Sonreí, la primera sonrisa real y no forzada que había tenido en semanas. No lo que ellos creen. Se echó hacia atrás, cruzando los brazos. Está bien, cuéntame. Así que lo hice. Le conté cómo había estado guardando recibos, literales y metafóricos, de todo lo que habían hecho, cómo había guardado capturas de pantalla de mensajes de texto, copiado mensajes del chat familiar, e incluso guardado el mensaje de voz de papá pidiéndome que cubriera el pago de la camioneta de Ethan. Ella asintió lentamente. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? Todavía no lo sé, admití. Pero sé una cosa. No voy a entrar en esa cena como el mismo Caleb al que creen que pueden hacer sentir culpable para que pague. Quiero que vean exactamente lo que han hecho, y quiero que lo sientan. A partir de esa noche, me tomé en serio la tarea de reunir todo lo que podría necesitar. Revisé años de mensajes, extrayendo cada ejemplo de favoritismo, cada desliz de no se lo digas a Caleb. Cada vez que habían excluido a mis hijos de algo, lo guardé todo en una carpeta en mi portátil, organizado por año. Fue aleccionador verlo todo expuesto así. No se trataba de una mala Navidad aislada o de una sola fiesta perdida. Era un patrón que se remontaba años atrás. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de lo profundo que era. Había un hilo de mensajes de hace 2 años donde mamá y papá habían estado planeando unas vacaciones sorpresa para los hijos de Ethan. Y en medio de ello, mamá escribió,
no invites a la familia de Caleb esta vez. Solo se quejará del costo. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula. No nos habían dejado fuera por accidente. Habían elegido hacerlo deliberadamente. Fue entonces cuando mi plan pasó de un distanciamiento silencioso a algo más deliberado. Si querían convertir esta cena en un escenario, yo también la convertiría en un escenario. Pero para la verdad. Al mismo tiempo, el taller seguía creciendo. El boca a boca se extendía como la pólvora. Y una tarde, entró un cliente que lo cambió todo. Se llamaba señor Lawson, un hombre mayor con un coche clásico que necesitaba un trabajo serio. Nos pusimos a hablar mientras trabajaba en él, y resultó que era dueño de 3 propiedades comerciales en la ciudad, incluida la franja donde se encontraba mi taller. Tú eres el nuevo dueño, ¿verdad?, dijo con una sonrisa. Sí, dije, limpiándome las manos. Llevo aquí unos 6 meses. Asintió con aprobación. Estás haciendo un buen trabajo. ¿Alguna vez has pensado en expandirte? Parpadeé. Honestamente, todos los días, pero pensé que eso sería dentro de unos años. Se rió entre dientes. Bueno, sigue haciendo lo que haces. Cuando la unidad de al lado quede libre, te daré la primera oportunidad. Es mejor que un buen inquilino se expanda que arriesgarse con alguien nuevo. Le di las gracias, pero por dentro estaba eufórico. Expansión, más espacio, más bahías, más ingresos. Y así de simple, tenía otra carta que jugar. Porque si había algo que sabía de mi familia, era que les importaban las apariencias. Y presentarme a esa cena como el exitoso empresario que ya hablaba de expansión, eso iba a impactar de manera diferente. Mientras tanto, me aseguré de que cada parte de mi vida estuviera en orden, finanzas en regla, registros comerciales impecables, ahorros personales en su punto más alto. Si iban a intentar pintarme como el hijo con dificultades que necesitaba su guía, no iban a tener en qué apoyarse. Luego, aproximadamente una semana antes de la cena, recibí un mensaje de Ethan. Oye, amigo, solo un aviso. Mamá planea hacer un gran anuncio en la cena. Quiere que todos estén allí. No te escapes esta vez. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo, mi mente ya acelerada. Un gran anuncio. Tenía el presentimiento de saber de qué se trataba. Probablemente algo sobre el fondo familiar, quizás incluso poniéndome en evidencia delante de todos. Perfecto, respondí con un simple allí estaremos. Pero por dentro, algo se había asentado. Era el momento. Todo lo que había estado sintiendo, toda la frustración, toda la ira, todo el dolor iba a llegar a un punto crítico en esa cena. Y por primera vez, no la temía. La esperaba con ansias. Pasé los siguientes días puliendo mis pruebas, imprimiendo algunos mensajes clave, compilando capturas de pantalla en una pequeña y ordenada línea de tiempo. No sabía exactamente cómo las usaría todavía, pero sabía que quería tenerlas listas. También hice algunas llamadas discretas. Una a mi contable, una a un amigo que hacía trabajos de marketing y una a mi colega Drew del taller. No conocían todos los detalles, pero sabían lo suficiente como para ayudarme a asegurarme de que todo lo relacionado con mi negocio pareciera lo más profesional posible. Para cuando llegó la noche de la cena, sentí algo que no había sentido en años al entrar en casa de mis padres: confianza. No más sonrisas silenciosas. No más risas forzadas. Esta vez entraba bajo mis propios términos. Y cuando vi la sonrisa engreída de Ethan desde el otro lado de la habitación y oí a mamá decir: ahí está mi chico. Estamos tan contentos de que hayas venido, simplemente le devolví la sonrisa porque no tenían ni idea de lo que se avecinaba. La noche de la cena, llegamos a casa de mis padres justo a tiempo, lo cual era una novedad. Normalmente, éramos los que entrábamos corriendo a última hora, disculpándonos, tratando de colarnos entre conversaciones que ya habían comenzado sin nosotros. No esta noche. Esta noche, entré erguido, sosteniendo la puerta para mi esposa y mis hijos. Emma agarraba el dibujo que había hecho para la abuela. Max llevaba la hogaza de pan fresco que habíamos traído de una panadería local. Lo primero que noté fue lo abarrotada que estaba la casa. Estaban todos, abuelos, primos, tías, tíos. Ethan estaba cerca de la cocina con una cerveza en la mano,
sonriendo como si me estuviera esperando. Caleb, dijo mamá alegremente, acercándose para abrazarme. Qué bueno que pudiste venir. ¿Y trajiste pan? Perfecto. No me lo perdería, dije, con la voz tranquila y firme. La cena fue ruidosa como de costumbre, pero esta vez no me quedé en un segundo plano. Les pregunté a mis primos sobre sus trabajos, me reí de los chistes de mi tío, e incluso conté algunos propios. Por una vez, me sentí en control. Pero el verdadero momento llegó después del postre. Mamá tintineó su copa, de pie a la cabeza de la mesa. A todos, si me permiten su atención, dijo con una sonrisa. Queríamos compartir algo emocionante con ustedes esta noche. Sentí que todos los ojos se volvían hacia ella, y supe que era el momento. El momento que ella había estado construyendo. Como todos saben, hemos estado hablando de establecer un fondo familiar, continuó. Y creemos que ahora es el momento perfecto para hacerlo oficial. Es una forma de apoyarnos mutuamente, de asegurarnos de que a los niños nunca les falte nada y de mantener a esta familia fuerte para las generaciones venideras. Hubo murmullos de aprobación alrededor de la mesa. Ethan se levantó a su lado, aplaudiendo. Y estamos pidiendo a todos que contribuyan. Lo que puedan, por supuesto, pero pensamos que sería bueno si Caleb pudiera dar el primer paso. Marcar la pauta para el resto de nosotros. Todos los ojos se volvieron hacia mí. En el pasado, habría sentido que se me revolvía el estómago. Habría buscado torpemente mi billetera, habría puesto más de lo que podíamos permitirnos y me habría sentado allí, sonrojado, mientras todos aplaudían cortésmente. No esta noche. Esta noche, sonreí. Estaría encantado de dar el primer paso, dije, sacando la carpeta que había traído conmigo. La coloqué sobre la mesa frente a mí y la abrí lentamente, dejando que la habitación se calmara. Pero antes de hacer eso, creo que es importante que todos estemos en la misma página sobre lo que realmente significa apoyo familiar. Hubo una pausa. ¿Qué quieres decir?, preguntó mamá, su sonrisa vacilando ligeramente. Saqué la primera página, una impresión del mensaje de texto de hace 2 años, aquel en el que le decía a papá que no nos invitara a las vacaciones porque me quejaría del costo. Lo leí en voz alta. La habitación se quedó en silencio. Luego saqué otra, la captura de pantalla del mensaje pidiéndome que duplicara mi contribución al fondo familiar porque los hijos de Ethan tenían algunos gastos grandes por venir. Y otra, la foto de la fiesta sorpresa de Sophie a la que no habíamos sido invitados. Y otra, el mensaje de voz de papá pidiéndome que cubriera el pago de la camioneta de Ethan. Cada una la coloqué cuidadosamente sobre la mesa, con mi voz tranquila y serena mientras explicaba exactamente qué era y cómo nos había hecho sentir a mí y a mis hijos. No grité. No lloré. Solo dije la verdad. Para cuando terminé, la mesa estaba en silencio. La sonrisa de suficiencia de Ethan había desaparecido. Mamá parecía como si le hubieran dado una bofetada. La mandíbula de papá estaba tensa, su cara roja. Así que, dije finalmente, recostándome en mi silla. Antes de hablar de contribuciones, quiero asegurarme de que todos entiendan por qué no vamos a participar. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Hemos sido excluidos de cumpleaños, vacaciones, incluso de la Navidad, continué, y cada vez, sonreímos y no dijimos nada porque no queríamos causar problemas. Pero eso se acaba esta noche. Estoy harto de enseñar a mis hijos que quedarse callado es lo mismo que ser respetado. Vi la mano de mi esposa deslizarse hacia la mía debajo de la mesa. Un pequeño apretón de solidaridad. Quieren crear un fondo familiar, dije, mirando directamente a mis padres. Genial, pero van a tener que hacerlo sin nosotros. No estamos interesados en pagar las fiestas de otras personas mientras nuestros hijos se sientan en casa preguntándose por qué no fueron invitados. Por un largo momento, nadie dijo nada. Luego, Ethan bufó. Vaya, Caleb, qué dramático. Podrías haber dicho simplemente que no. Me giré para mirarlo, todavía tranquilo. Dije que no, repetidamente. Simplemente no te gustó escucharlo. Su cara se puso roja, pero antes de que pudiera decir algo más, metí la mano en mi carpeta por última vez y saqué una sola hoja de papel, la tarjeta de visita que mi contable me había hecho, donde figuraba como propietario y operador de mi taller,
con una pequeña nota sobre nuestra próxima expansión. No necesito su dinero, dije, colocándola suavemente sobre la mesa. No necesito su fondo. No necesito nada de ustedes, excepto distancia. Y entonces me levanté. Nos vamos, dije en voz baja. No empujé la silla hacia atrás. No salí furioso. Simplemente reuní a mis hijos, que observaban con los ojos muy abiertos pero extrañamente tranquilos, y los acompañé a la puerta. Pero antes de irme, me volví por última vez. Querían que marcara la pauta esta noche, dije. Consideren lo hecho. Y con eso, salí, dejando atrás la mesa, los papeles y el silencio atónito. El camino a casa fue silencioso al principio, pero no del tipo de silencio pesado que habíamos estado cargando durante meses. Este era más ligero, casi pacífico. Emma lo rompió primero. «Papi», preguntó suavemente desde el asiento trasero. «Sí, cariño». Sonrió un poco. «¿No gritaste?» La miré por el espejo retrovisor. «No», dije. «No fue necesario». Max asintió, solemne como siempre. «Dijiste la verdad». Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque tenía razón. Y eso era exactamente lo que quería que vieran. Cuando llegamos a casa, mi teléfono ya estaba vibrando. 10 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz y más mensajes de texto de los que podía contar. Lo puse boca abajo en el mostrador y lo dejé allí. A la mañana siguiente, comenzó de nuevo. Mamá llamó primero. «Caleb», dijo en cuanto respondí, con la voz tensa. «No puedo creer que nos avergonzaras así anoche». «No los avergoncé», dije con calma. «Solo dije la verdad». «No tenías que hacerlo delante de todos», espetó. «Sí», dije en voz baja, «sí que tenía. Porque si lo hubiera dicho en privado, lo habrías ignorado como siempre haces. De esta manera, nadie puede fingir que no sucedió». Se quedó en silencio por un largo momento, luego, suavemente, «hiciste que tu padre se molestara mucho». «Bien», dije. «Quizás ahora se lo piense 2 veces antes de pedirme que pague la camioneta de Ethan». Jadeó, escandalizada. «Estás siendo cruel». «No», dije. «Estoy siendo claro». Y luego colgué. Durante los días siguientes, las consecuencias se extendieron por la familia. Una tía me escribió en privado para decir que se había estado mordiendo la lengua durante años, que había visto cómo nos trataban mis padres y se sentía culpable por no haber dicho nada antes. Un primo llamó y se disculpó por no haber invitado nunca a mis hijos a sus fiestas en la piscina, diciendo que simplemente había seguido lo que la abuela planeaba. Incluso mis abuelos, que rara vez se involucraban, enviaron una tarjeta por correo que simplemente decía: «Estamos orgullosos de que hayas defendido a tu familia». Pero la reacción más ruidosa, por supuesto, vino de Ethan. Llamó 3 noches después de la cena, con la voz tensa de ira. «¿Te crees una especie de héroe?», se burló. «Solo empeoraste todo. Mamá no ha dejado de llorar desde el sábado». «Quizás debería pensar por qué está llorando», dije con calma. «Esta familia estaba bien hasta que decidiste que todo se tratara de ti», replicó. Casi me río. «Ethan, esta familia siempre se ha tratado de ti». Simplemente, finalmente lo dije en voz alta. Empezó a decir algo más, pero lo interrumpí. «No vuelvas a llamarme a menos que sea para disculparte», dije y colgué. Por primera vez en años, la casa se sentía en calma. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Unas semanas después, mamá y papá aparecieron en el taller. Estaba en medio de un cambio de aceite cuando vi su coche entrar en el aparcamiento. Se me hizo un nudo en el estómago por un momento, pero luego me levanté, me limpié las manos y salí a recibirlos. «Caleb», dijo papá bruscamente. «Papá», dije, manteniendo mi voz serena. Hubo una larga pausa antes de que mamá finalmente hablara. «No nos dimos cuenta de lo mal que se había puesto», dijo en voz baja. «Simplemente pensamos. Pensamos que estabas bien con eso. Que no te importaba». Levanté una ceja. ¿Que no me importara que excluyeran a mis hijos? ¿Que no me importara que me pidieran que pagara por cosas a las que ni siquiera estaba invitado? Ella se estremeció. «No,
supongo que no lo pensamos de esa manera. Por primera vez, no me apresuré a hacerla sentir mejor. Lo que dije, lo decía en serio, les dije. Estoy harto de fingir. Estoy harto de dejar que mis hijos crezcan pensando que es normal que los traten como si no importaran. Si quieren ser parte de sus vidas, pueden serlo, pero tiene que ser en igualdad de condiciones. No más fiestas secretas. No más tratos especiales para los hijos de Ethan. No más chantajes emocionales. Papá se movió incómodo. ¿Y si no podemos prometer eso? Me encogí de hombros. Entonces no nos verán. Es así de simple. Nos quedamos allí por un largo momento, con el aire pesado entre nosotros. Finalmente, mamá asintió lentamente. Lo intentaremos, dijo. No fue una disculpa, no realmente, pero fue un comienzo. Se fueron unos minutos después, y yo volví al trabajo, con las manos firmes. Ese fin de semana, por primera vez en meses, mi teléfono vibró con un mensaje en el chat grupal de la familia de parte de mamá. Cena en nuestra casa el domingo, decía. Todos invitados. Y esta vez, cuando llegamos, había 4 bolsas de regalo junto a la puerta. 2 con los nombres de los hijos de Ethan y 2 con los míos. La cara de Emma se iluminó cuando vio la suya, y sentí que algo en mi pecho se relajaba. No era perfecto. Quizás nunca lo sea, pero era diferente. Y mientras estaba sentado en la mesa esa noche, viendo a mis hijos reír, comer y ser realmente incluidos, me di cuenta de que esta era la verdadera venganza. No el silencio con el que los había dejado, no los papeles que había puesto sobre la mesa, sino el hecho de que finalmente estaban tratando a mis hijos como si importaran. Mientras conducíamos a casa, Emma se inclinó desde el asiento trasero y dijo, ¿Papi? Sí, cariño. Sonrió. Fue divertido. Y por primera vez en mucho tiempo, le devolví la sonrisa y lo dije de verdad. Sí, dije. Lo fue. Y así de simple, supe que el juego había cambiado para siempre.